Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para ser notificado de estos más rápido, no olvide presionar el botón de notificación. Hola a todos, en el episodio de hoy, un miembro de la Junta Científica Mundial de UVAM, el psicólogo Dr. Estamos junto con Hichem Surenkov. Hola, sí, hoy hablaremos un poco sobre la psicología del evento. Por ejemplo, cuando ocurre un desastre natural, ¿cómo debemos acercarnos a alguien en el área del desastre? Eso que llamamos primeros auxilios psicológicos, es decir, el apoyo que puedes brindar inmediatamente después de desastres naturales o situaciones traumáticas, no tiene que ser hecho por psicólogos. Por cierto, todo el mundo puede aprenderlo y aplicarlo, así que creo que sería bueno para saber esto. El tercero es conectar. Primero, entender una situación, seguirla. Por ejemplo, después de una situación traumática, las personas pueden no ser siempre conscientes de lo que están haciendo porque están en un estado de shock. Por ejemplo, pueden estar al lado de un edificio que está a punto de derrumbarse, o una situación que puede ser peligrosa para ellos en ese momento. Pueden negarse a abandonar el área. Por supuesto, estas reacciones son impactantes, muy naturales, pero debemos estar capaz de atraerlos a un área segura para que podamos hacerlos sentir seguros primero. En segundo lugar, escuchar. Sentarlos donde puedan hacer contacto visual con nosotros si es posible, y si es posible no mirará directamente al entorno, que hará ellos se sienten mal. Por supuesto, puede que no siempre sea posible después de colocarlos de tal manera que no miren directamente, por supuesto, pero debemos proporcionarles un entorno en el que puedan decirnos por lo que están pasando. Necesitamos conectarnos con ellos con una postura empática que nos hace sentir que estoy aquí. Las cosas que diremos allí están aquí, estás a salvo conmigo, estás bien en este momento. Entonces debemos dejar espacio para sus sentimientos. Esto es básicamente lo que llamamos primeros auxilios psicológicos. Por ejemplo, ahora en esta situación, pudimos presenciar esto desde afuera. Por supuesto que tratamos de apoyarlo de alguna manera, pero somos afectados involuntariamente. Creo que están hablando de los que han vivido el segundo trauma, pero ¿cómo podemos apoyarlo en esta situación? En realidad, todas nuestras reacciones ante el tranvía son diferentes. Primero que nada, comencemos diciendo que esto es muy normal. Algunos de nosotros realmente no podemos levantarnos de la cama. Algunos queremos continuar con sus rutinas y en ese sentido, necesitamos respetarnos unos a otros. El sentimiento común en este momento después de este desastre es la ira. Esta es en realidad nuestra reacción mutua. Nuestra reacción a las actitudes de los demás está un poco relacionada con la ira que no podemos transformar, por lo que, naturalmente, nos sentimos intensamente negativos. Emociones después de este desastre y estamos buscando un área para eliminarlo. Hemos experimentado este evento independientemente de blanco y negro. Estamos tratando de aprender lo que podemos aprender de este evento. Estamos tratando de ponernos al día nuevamente porque todos necesitamos sentirnos seguros y las rutinas son las que nos mantienen a salvo. Por eso normalizar no significa volver a cómo nos sentíamos el día anterior al terremoto. Normalizar no significa que obtuve lo que obtendría. Sin embargo, ahora vuelvo a mi rutina diaria, pero sé lo que debo hacer. A partir de ahora creo que será la normalización. Por eso tenemos que respetarnos en este sentido. Bueno, hay una verdad, la gente tiene que trabajar, entonces este es un evento en camino a la normalización. Pero, ¿cómo se puede lograr esa dinámica? Creo que debería ser el primer paso para no esperar un rendimiento completo de nadie aquí. Con tal dolor, todos afectamos nuestros procesos cognitivos. Directamente vamos así, y por eso, deberíamos esperar que los empleados sigan un poco más lentos en eso, que se desempeñen por debajo del desempeño que normalmente toman, y creo que debemos dar espacio para eso. Pero aquí también tenemos una relación con nuestros compañeros o jefes dentro del concepto que llamamos apoyo social. Así que aquí, si no nos vamos a dar apoyo social unos a otros, esto es un gran problema. Porque en realidad pasamos la mayor parte de nuestras vidas en el entorno laboral. Y es muy valioso poder brindar esto. Por eso creo que el lugar donde va ese enojo y esa ansiedad debe ser parte de algo, ayudar, tomar acción. Bueno, finalmente quisiera preguntar esto, creo que este es un tema muy importante, los animales. Quiero entrar en el tema de los animales. Es decir,
Ya vimos las cosas increíbles que hicieron los perros en este proceso de rescatarme, es decir, salvaron muchas vidas. En otras palabras, estos animales también están traumatizados en áreas de desastre. Vemos esos animales ahora. Muchos animales están siendo rescatados y muchas personas quieren adoptar estos animales. Por ejemplo, ¿cómo se debe abordar a estos animales? Hay asociaciones y ONG que se ocupan de esto, por supuesto, pero creo que una de las primeras cosas que podemos hacer es tomar a un animal afectado individualmente en estado de shock y trasladarlo a un área segura para que pueda estar allí tranquilo. Es posible que no puedan establecer esa comunicación con nuestros otros animales de inmediato, o que al principio se asusten cuando nos acercamos a ellos porque también sufrieron un gran trauma, dándoles tiempo allí también, haciéndolos sentir seguros. ¿Cómo podemos proporcionarlo para el animal? Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Fue así en nuestras noticias. Si te gusta, dale al botón de me gusta y no olvides suscribirte. Adiós y nos vemos en el próximo vídeo.